Bueno, nosotras les vamos a hablar sobre la balanza de pagos en el Banco de México. Somos Evelyn, Marisol y mi compañera les va a dar la introducción. Bueno, la introducción. El propósito principal de la balanza de pagos es proporcionar la información de las finanzas internacionales del país para que puedan tomar decisiones en la formulación de las políticas monetarias, fiscal y comercial. Ahorita mi compañera está teniendo problemas con su micrófono, así que voy a continuar yo. ¿Qué es? Es el registro sistemático de todas las transacciones económicas. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Su clasificación está clasificado en 4 partes. La primera es la balanza por cuenta corriente. La segunda, como número 3, tenemos la balanza financiera. Y en el número 4 tenemos balanza, errores y omisiones. La balanza por cuenta corriente. Esta balanza es la más importante, ya que ya de un país. Bueno, aquí se incluyen las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. Esta a su vez se subdivide en 4 subcuentas, que es la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. La balanza de cuenta, la balanza comercial es el intercambio de mercancías con el resto del mundo, tanto compras y ventas al exterior. Y aquí hay una fórmula de cómo se maneja, que es saldo balanza comercial igual a exportaciones de bienes menos importaciones. La balanza de servicios es el intercambio de servicios con el resto del mundo, exportaciones de servicios, importaciones de servicio, saldo de balanza de servicios. En esta fórmula tenemos exportaciones de servicios menos importaciones de servicios, que es igual a saldo balanza de servicios. Que es ingresos y pagos por rentas del capital o del trabajo fuera del país. En la fórmula tenemos saldo balanza rentas igual a rentas percibidas menos rentas pagadas. Y también tenemos la balanza de transferencias, que es ingresos y pagos obtenidos o pagos. En la fórmula la maneja de transferencias percibidas del exterior menos transferencias pagadas igual a saldo balanza de transferencias.
La balanza de pago funciona bajo la siguiente ley. Esto quiere decir que si los pagos o inversiones son ingresos de otro país hacia el nuestro, entonces tendremos un saldo positivo. Pero si los pagos e inversiones son realizados, entonces tendremos un saldo negativo, que así es como se maneja el saldo balanza por cuenta corriente. Tenemos la balanza por cuenta de capital. Se contabiliza las variaciones financieras entre un país y países extranjeros. Esto quiere decir que registran el movimiento de capitales. Por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. Y tenemos su fórmula, que es total de entradas de capital menos total de salidas de capital, que es igual a saldo balanza cuenta de capital. En los activos tenemos tangibles e intangibles. En los tangibles tenemos tierras y recursos, mientras que en los intangibles tenemos patentes y marcas. Balanza financiera. Recoge todas las entradas y salidas de capital del resto del mundo. Préstamos que pide un país al extranjero. Las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. Y también aquí tenemos una fórmula que es exportaciones del capital menos importaciones del capital es igual al saldo balanza financiera. El saldo balanza financiera está conformado por entradas y salidas. Las entradas, que es el superávit, y las salidas, que es el déficit. Y omisiones. Abarca lo que se conoce como el capital no terminado. Es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. Esta cuenta se incluye dada la dificultad de calcular con extrema precisión en total de exportaciones. La cuenta de errores y omisiones abarca lo que se conoce como el capital no determinado. Es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. El sistema de anotación de la balanza de pagos es de partida doble, es decir, cada anotación tiene su contrapartida, por lo que si la información en la práctica no es así, por lo que debido a las deficiencias
en los sistemas de información, resulta necesario utilizar esta partida para corregir las diferencias. Los 1. La contabilización de determinados suministros a medios de transporte, especialmente combustible que no esté registrado en mercancías, sino en la rúbrica de servicios. 2. La contabilización de algunas mercancías de naturaleza diversa que no recoge la estadística aduanera. En el número 3 tenemos la valoración de productos de temporada. Ventas en consignación. Al recoger el importe efectivo de la liquidación aduanera y los valores como un precio estimado. La balanza de pagos funciona bajo lo siguiente. Si los pagos o inversiones son un saldo positivo. Si los pagos e inversiones son realizados de México hacia el resto del mundo, en este caso tendremos un saldo negativo. Conclusión. La balanza de pagos es un indicador que mide la relación entre la economía mexicana y la economía internacional como se registran. En ella diferentes tipos de operaciones y transacciones económicas entre varios países del mundo. Hemos visto que el crecimiento global depende de los países con déficit, ya que gracias a ello los países con superávit pueden mantener un crecimiento más rápido. Cuando esto ocurre, los países con déficit van acumulando deudas. A veces, como sucedió durante las crisis financieras globales, puede ser un problema. Bueno, es importante destacar que cuando hablamos de balanzas nos referimos al balanceo de diversos o balancear las entradas y salidas de diversas de un país. Las divisas entran fundamentos por y tenemos un video de la balanza con unos ejemplos. Enseguida se los va a proyectar mi compañera Marisol. Importancia. Por ejemplo, utilizando las reservas internacionales netas y de la deuda externa, solvencia del país. Muy bien, comencemos con el ejercicio. Vamos a tener la información de un país. Un país tiene esta información: importación de mercaderías, exportación, transferencias corrientes pagadas al extranjero, transferencias corrientes recibidas del extranjero, transferencias de capital pagadas al extranjero, transferencias de capital
recibidas del extranjero, ingresos por rentas, pagos por rentas, exportación del país en el extranjero, inversiones de los extranjeros en el país. Muy bien, con esta información vemos que para cada cuenta, para cada número, hay su contraparte. La importación, exportación, transferencias al extranjero, transferencias recibidas al extranjero, transferencias pagadas al extranjero, transferencias recibidas, ingresos, pagos, exportaciones, importaciones, inversiones en el extranjero, inversiones. ¿Qué significa toda esta información? Que este país va a tener ingresos y va a tener salidas de dinero. Entonces, lo primero es identificar cuáles son los ingresos y cuáles son las salidas, ¿no? Por ejemplo, ingresos por rentas va a ser un ingreso, pagos por rentas va a ser una salida de dinero, importación de mercaderías va a ser una salida de dinero, exportación de mercancías, un ingreso. Muy bien. Primero, entonces habíamos dicho, para hallar los saldos vamos a identificar ingresos y salidas de dinero. Los ingresos los vamos a colocar en azul y las salidas de dinero en color rojo. Y comenzamos. Muy bien, ya se identificó entonces. Importación es una salida de dinero. Transferencias pagadas al extranjero es una salida de dinero. Transferencias de capital pagadas al extranjero es una salida de dinero. Pagos por sale dinero del país. Inversión del país en el extranjero igual, sale dinero del país. Y todo lo demás son ingresos. Exportaciones de mercancías, transferencias recibidas del extranjero, transferencias de capital recibidas del extranjero, ingresos por rentas, exportaciones de servicios, inversiones del extranjero en el país. Todo ello son ingresos, por eso lo hemos puesto de color azul. Y ahora vamos. Comencemos. Segundo, entonces, calculamos los saldos de las balanzas. Balanza comercial, los ingresos que teníamos, menos las salidas, nos va a dar un saldo que es negativo. Servicios, igual. Y así para cada uno de los valores que habíamos identificado en el cuadro anterior. Rentas, transferencias, etc. Entonces, sumamos todos los ingresos, todas las salidas, y tenemos cuál es el saldo de la balanza por cuenta corriente. En este caso, el saldo es negativo. De la misma forma, podemos elaborar la balanza de capital con las transferencias de capital, los ingresos que teníamos, las salidas, y el saldo, en este caso, es positivo. Muy bien. Tercer paso. Nosotros tenemos hasta el momento la información de la balanza de capital, este saldo positivo, pero también sabemos que la suma de la balanza por cuenta corriente, la balanza de capital y la balanza financiera debe ser cero. Entonces, si ya tengo la información de balanza de cuenta corriente, de balanza de capital, y sé que la suma con la tercera balanza debe ser cero, entonces puedo hallar cuánto es el valor de esa tercera balanza. Entonces, balanza en cuenta corriente, más balanza de capital, más la balanza financiera, que no sé cuánto vale, los voy a hallar ahora. Los tres deben darme un valor de cero. ¿Por qué? Porque una balanza está en equilibrio. Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a reemplazar los valores. Balanza en cuenta corriente, menos 310. Balanza de capital, 21.9. Balanza financiera es el dato a encontrar. Entonces, teniendo esta información, y tenemos que la balanza financiera es de 288.2. Muy bien, entonces ya hemos hallado el valor de las tres balanzas. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Cuarto paso. Se conoce entonces cuál es el saldo de la cuenta financiera. Vamos a hallar cuál es el saldo de la cuenta financiera. Y el saldo de la cuenta financiera, de la balanza financiera, que lo habíamos hallado antes,
que es 288.2, sabemos que esto se obtiene de la suma del saldo de inversiones más el saldo de reservas. El saldo de reservas no sabemos cuánto es, pero sabemos que el saldo de inversiones es los valores que teníamos al inicio, menos 235.7, más 502.5, más el saldo de reservas. De aquí obtenemos que el saldo de reservas es 21.4. Entonces, construimos este cuadro. Inversiones del país en el extranjero, 235.7, es una salida de dinero del país, por eso lo habíamos puesto en color rojo. Inversiones del extranjero en el país es un ingreso para el país, por eso está en color azul, 502.5, y sabemos que esta sumatoria da 266.8, más el saldo de reservas antes, 288.2. Entonces, ¿cuánto debería ser este valor? Si tengo el valor de 288 y de 266, el saldo de reservas entonces es 21.4. Muy bien. Listo. Ya hemos construido las balanzas, ya hemos identificado los saldos. Ahora vamos a analizar qué significa esto. Y entonces, como quinto paso, el análisis de los resultados. Y el análisis de los resultados, vea lo siguiente. Este país tiene un déficit por cuenta corriente. Debido al déficit de balanza comercial, recuerden el número negativo que salía de la sumatoria. Muy bien, eso es déficit, que se compensa en parte por el saldo positivo de la balanza de servicios y también de la balanza de capital, lo que habíamos hallado antes. Además, la cuenta financiera se explica en gran medida por las inversiones del extranjero en el país. Recuerden que las inversiones eran como 500. Se ha endeudado en términos netos frente a los no residentes por un importe igual al saldo de inversiones, es decir, 266.8. Pero esa cantidad no es suficiente para hacer frente a la necesidad de recursos. Por ello, el país ha utilizado los activos de reserva, por lo que dichos activos están disminuyendo en 21.4. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ¿algo más que agregar, Evelyn, Cintia? No, profe, creo que sería todo. No, Ok, profe, en nuestra parte sería todo. Gracias. perfecto, muy bien. Vamos ahora a hacer el ejercicio de levantar las manitas y vamos a levantar las manitas los que hayamos entendido de qué va la balanza comercial o la balanza de pagos. Levantamos manitas. ¿Quién entendió? Venga, venga, alguien. Muy bien, muy bien. Carita de sorpresa ahora los que no entendimos ni la O por lo redondo. Ok, no seamos tímidos. Ok, perfecto. Bien, muchas gracias. Entonces, más o menos lo que estoy viendo por las reacciones es que estamos casi que 50-50, ¿no? Más tirándole a que nos confundimos totalmente. ¿Por qué nos confundimos totalmente? Nos hemos confundido porque es un tema que no es tan sencillo de explicar. No tiene que ver la explicación que nos dio Evelyn y Cintia sobre la balanza de pagos. Sin embargo, es un tema que no es tan sencillo de digerir. ¿Ok? Pero vamos lanzando unas preguntas tanto a nuestras compañeras que nos expusieron como a todos los que pusimos un poquito de atención, a todos aquellos que logramos no dormirnos durante la presentación. ¿Ok? A ver, vamos a ver entonces. ¿A qué se refiere la balanza de pagos? Vamos a escoger al azar a alguien.
Y a ver, que nos diga Juan Osvaldo. ¿Está por ahí Juan Osvaldo? Sí, profe. Sí, aquí estás. Ok, Juan, ¿cómo te gusta más, Juan o Osvaldo? Osvaldo. Osvaldo, platícanos qué es la balanza comercial, así en 4 o 5 palabras. ¿Qué es la balanza comercial? ¿Qué entendiste? Lo que tú entendiste, está bien lo que digas, ¿eh? No, no pasa nada si no entendimos. Podría ser como los mercados, profe. Los mercados, más o menos, sí, sí, sí. La exportación, importación. Ajá, entendimos que ahí van las importaciones y las exportaciones, perfecto, por lo menos entendimos algo muy bien. Excelente. A ver, Cristian Andrés, ¿estás por aquí? Sí, profe. Ok, ¿tú qué entendiste por balanza comercial? Pues también que cuenta mucho lo que importan y lo que exportan los mercados. Ok, excelente, muy bien, excelente. ¿Qué es lo que la balanza comercial, en resumen, son las entradas y salidas de dinero que tenemos en el país, ¿no? Y esto es mucho más aterrizado hacia la macroeconomía, ¿sí? La balanza comercial nos va a ayudar a registrar las entradas y las salidas de dinero que tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que entra y sale el dinero de nuestro país? Por medio de las importaciones y las exportaciones, ¿sí? Eso, digamos, a grandes rasgos. Sus compañeras nos dijeron que además de las importaciones y las exportaciones, también hay otro tipo de transacciones, ¿no? Las transacciones, por ejemplo, de capital, ¿no? Que es cuando nosotros mandamos nuestro dinero a otro lado o cuando el dinero del extranjero llega aquí, ¿no? ¿Recuerdan, tal vez por ahí en su cabecita, estará flotando un conocimiento, cómo se llama cuando llega el capital del extranjero a México? ¿Se recuerda más o menos cómo se llama? Se llama inversión ¿qué? ¿No es inversión del extranjero a nuestro país, algo así? Exactamente, exactamente, es inversión extranjera, ¿no? Entonces, hay entradas de dinero que son inversiones extranjeras. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que nos encontramos en el estado de, eh, de Guanajuato y por ahí en Salamanca se decide instalar una fábrica o una ensambladora de automóviles BMW, ¿no? Entonces, BMW, al ser una compañía alemana, viene y se instala en México y le dice, y toca la puerta ahí de Palacio Nacional y le dice a nuestro presidente, pues, señor presidente, yo quiero instalarme aquí en su territorio porque la mano de obra pues es mucho más barata que en Alemania, además de que ustedes tienen, digamos, espacio suficiente para poder instalarme yo aquí. ¿Qué le voy a dar a cambio? Pues le voy a dar a cambio una inversión, ¿sí? Yo voy a invertir aquí en su país poniendo una fábrica con proyección a 20 años. Durante esos 20 años voy a contratar a mexicanos que me ayuden a estar ensamblando mis automóviles, ¿no? Ah, excelente, dice el señor presidente, puedes instalar, ¿no? Y entonces esa es una inversión extranjera, ¿no? Inversión extranjera, aquella que viene, pues, obviamente de otro país, se instala aquí y nos ayuda también a nosotros a generar, digamos, fuentes de empleo, ¿no? Eso también se registra dentro de la balanza comercial. Perfecto, muy bien. Más preguntas que vimos durante la clase. Hay también dentro de la balanza comercial diferentes cuentas. ¿Alguien se recuerda cuáles son las cuentas? Son 4 cuentas principales. A ver, Evelyn, ayúdanos con las 4 cuentas principales de la balanza comercial o la balanza de pagos. Profe, ¿no era una la de cuenta corriente y la de cuenta capital? Excelente, ahí van 2, cuenta corriente, cuenta de capital. ¿Cuál otras hay? Cuenta financiera Ajá, y la de errores y omisiones. excelente, errores, omisiones, puede también entrar, ¿verdad? Perfecto. Entonces, dentro de la balanza comercial vamos a encontrar principalmente la cuenta corriente. Tendremos también la cuenta de capital, que también es muy importante, y la cuenta financiera. Son las 3 grandes cuentas, ¿no? Los 3 pilares básicos. Y tendremos también las cuentas de omisiones y errores, ¿no? Es como si nosotros hiciéramos un balance, tal cual pues un balance de ustedes que están estudiando conta, es como si hicieran
una hoja de balance, ¿no? Un balance general. ¿Qué es lo que las entradas que tenemos? ¿Cuáles son las salidas? Es tal cual eso. Ok. Perfecto. Tendremos además algunas subcuentas, ¿no? Que bueno, no nos vamos a meter mucho detalle en esta ocasión, pero tendremos varias subcuentas, ¿no? Dentro de las subcuentas vamos a tener de servicios, de transferencias, cuentas unilaterales, ¿sí? Que en el video y en la presentación nos hicieron falta, pero son bien interesantes las cuentas unilaterales, ¿no? Y demás. Bien, a ver, otra pregunta. ¿Qué significa que nosotros tengamos un balance positivo en alguna de las cuentas? ¿Alguien quiere contestarla? ¿Qué significa que yo tenga un balance positivo? Vamos a decir, en la cuenta corriente. ¿No? A ver, vámonos un pasito más atrás para verlo de más lejos la pregunta. Nosotros ya sabemos que la balanza de pagos es las entradas y las salidas de dinero, ¿sí? Imagínate tú que tú eres la balanza de pagos, aunque tú eres un país, y vas a hacer tu balanza comercial o tu balanza de pagos, ¿no? La cuenta corriente es donde se registran todas las transacciones, ¿sí? De comercio, todas las importaciones y todas las exportaciones. Ok, una exportación es cuando yo saco mi producto, ¿sí? Pero me entra dinero. ¿Por qué? Porque vendí producto, me entró capital, me entró dinero. Una importación, por el contrario, es que yo compro producto, entonces entra producto, entran naranjas, vamos a decir, y saco yo dinero, ¿sí? Si en mi cuenta corriente, ¿sí? Yo tengo un saldo positivo, ¿eso qué significa? Pues que estás teniendo más ingresos, ¿no? De lo que gastas. Perfecto, que estoy teniendo más ingresos de lo que estoy gastando. Muy bien. Eso significa entonces que yo voy a tener un superávit, ¿no? Le vamos a llamar así. Cuando nuestro saldo es chido para nosotros, entonces estamos teniendo un superávit, ¿ok? Eso, como ya lo dijo su compañera, yo estoy entonces recibiendo más dinero, estoy exportando más de lo que estoy importando, de lo que estoy pagando, ¿ok? Por el contrario, entonces, ¿quién nos puede explicar qué significa un saldo negativo? Es cuando tienen más, se puede decir, la balanza se inclina más a importaciones que exportaciones y es Ujú. cuando entra el déficit. Exactamente, es cuando nosotros tenemos un déficit, porque entonces nosotros estamos pagando más, ¿sí? De lo que del dinero que estamos recibiendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un déficit, como en el video decía, cuando tú tienes un saldo rojo o negativo en la cuenta de transacciones, hay que compensarlo con las cuentas financieras, ¿sí? Ahora, las cuentas financieras, ahí decía algo, son o forman parte de las cuentas financieras las reservas nacionales, ¿sí? Tal cual. ¿Qué es una reserva nacional? ¿Alguien lo tiene por ahí como flotando en sus conocimientos? ¿Qué es la reserva nacional? ¿Qué serán las reservas? ¿Reserva nacional o reservas internacionales? ¿Qué serán? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué nos suena? No sé, podría ser como el petróleo que es solamente como para beneficio del país. Ujú. O Medio medio. o el mismo. Es como por decir el dinero que tienen destinados para como emergencias, o sea, que como fondos de ahorro que pueden utilizar en cualquier momento, ¿no? Sí, más aterrizado, sí, Víctor. Resulta que el Banco de México, por decir México, ¿ok? Pero dentro del Banco de México, ¿saben cómo? ¿Alguien ha visto La Casa de Papel? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Si no la han visto, es una buena serie, está en Netflix.
Bueno, resulta que la Casa de Papel es el Banco de México, simplemente que es en España, ¿no? Entonces, el Banco de México, o México, tiene reservas, tiene, como bien dice nuestro compañero Víctor, tiene una alcancía, y tiene un fondo, ¿sí? Que sirve para enfrentarnos a emergencias financieras como país, ¿ok? Entonces, el Banco de México, todos los meses, digamos que de lo que le llega, aparta, ¿no? Y mete al cochinito, mete a una alcancía, mete a la caja fuerte, algo de dinero, ¿ok? Que pueden ser dinero como tal, pueden ser dólares, generalmente se hacen estas reservas en una divisa más fuerte que la del país. En nuestro caso, por ejemplo, una divisa más fuerte, pues es el dólar, ¿no? Entonces, vamos a meterlo los dólares que nos lleguen a un puerquito, en caso de que nosotros podamos enfrentarnos a una balanza comercial negativa. Y entonces, cuando nosotros tenemos más compromisos o más deudas con el extranjero, o sea, que importamos más, nosotros tendríamos que tener suficiente dinero, ¿sí? En el puerquito para nosotros solventar esas deudas que nosotros adquirimos con el extranjero. Entonces, la cuenta financiera, ¿sí? Digamos, es importante porque ahí se registra las reservas internacionales que nos van a ayudar a hacer frente o que nos van a ayudar a equilibrar nuestra balanza, ¿no? En el video, el profesor comentaba, al final, tu balance tiene que dar cero. Lo que tú compras, lo que tú vendes, la cuenta de capital, las inversiones que llegan y las inversiones que tú haces, más tus servicios financieros, o más tu cuenta financiera, que prácticamente son tus reservas internacionales, te tienen que dar cero. Y entonces, tú como país debes tener una reserva internacional suficiente para poder hacer frente a tus compromisos de transacciones con el resto del mundo. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, vamos a volver a levantar la mano. Ahora, ¿quiénes ya entendimos un poquito mejor cómo funciona la balanza comercial? Ok, muy bien. Excelente, excelente. Vamos poniendo carita de sorpresa si todavía nos hizo falta un poquito. Ok, perfecto. Entonces, ya entendimos un poco mejor o a grandes rasgos cómo es que funciona la balanza comercial, ¿sí? No les prometo que esto lo vayan a utilizar en su trabajo o fuera de la clase, no se los voy a prometer, pero ¿para qué nos sirve? Para que cuando nosotros nos expliquen o nos hablen sobre la balanza comercial, no nos anden asustando con el petate del muerto, como dicen, ¿no? O cuando nosotros prendamos las noticias, podamos entender a lo que se está refiriendo. O si nosotros queremos expresar una opinión, ahora que vienen las elecciones, por lo menos estatales, pues podamos entender de qué van las importaciones y las exportaciones y qué impacto pudieran tener en nuestra economía nacional. ¿Ok? Bien, excelente. Son 8:47 de la mañana. Vámonos tomando un receso, ¿sí? Y nos vemos acá, ¿qué les parece? A las 9:25. ¿Parece bien?